7:46 de la mañana. A esta hora le quiero dar la bienvenida a Talía Flores, analista política, articulista de Primicias. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Talía. Buenos días, Liz. Encantada de estar en este programa y contigo. No, el gusto es nuestro para analizar lo que está sucediendo en el país. Empezar con esta decisión de la Corte Constitucional de destituir a 7 consejeros de participación ciudadana, una decisión histórica, un poder destituyendo a otro poder, ¿no? ¿Qué precedente marca esto en el país? Bueno, yo creo que para comenzar hay que calificar de una noticia acertada. Yo creo que es finalmente algo positivo. No podía dejar la Corte Constitucional de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siga en ese caos en el que ha vivido. Pienso que como el máximo órgano constitucional que es la Corte Constitucional, tomó una medida, además que va a ser histórica porque es días antes de una elección en la que se va a elegir nuevamente a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que deja un muy mal sabor de boca en todo el país porque no ha hecho lo que habían pensado hacer. Creo que desde su fundación, desde cuando se creó, fue un esperpento de Montecristi para darle más poder total. Fue casi el traje a la medida del presidente de ese entonces, Correa. Y ha demostrado ahora esa lucha intestina terrible. Los presidentes del Consejo de Participación Ciudadana reemplazándose unos a los otros, turnándose con acciones de protección. Eso es inviable, o sea, esa no es una democracia. Creo que la Corte Constitucional, como repito, ha hecho muy bien y ahora tendrán que, en este lapso, hasta que se elijan los nuevos consejeros, esperar. Ellos creo que tenían un plan hacia largo plazo de permanecer por lo menos hasta mayo y que al Consejo de la Judicatura, que está en manos bajo el encargo de alguien que era designado para que sea temporal, y ya va a ser un año. El 2 de febrero se cumple un año de que la señora Maldonado dejó el Consejo de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura. Son tantos nombres que realmente yo sé que es a veces problemático recordar todos. Ella dejó el Consejo de la Judicatura, se nombró a una persona para que esté un corto tiempo, pero ya casi va a estar un año, y si no había esta decisión de la Corte Constitucional, que repito, es una buena decisión, puede sonar dramática, pero es una decisión correcta. Además, es el órgano pertinente, es el más alto tribunal constitucional en el país. Entonces destituyó porque los consejeros desacataron una decisión que es de autoridad competente como es la Corte Constitucional. Ahora, Talía, pero esta decisión libera a esta institución del haber estado atrapado en intereses, como usted lo mencionaba en su artículo del 10 de enero en Primicias. Bueno, no le libera, pues porque los hechos ya se dieron, pero por lo menos le da tranquilidad a los ecuatorianos de que no vamos a seguir viendo esa lucha entre ellos, de quién está en la presidencia, de quién reconoce. También armaron un gran problema con la Asamblea Nacional, porque a la Asamblea Nacional destituyó, después ellos fueron vueltos a su función, asimismo por una acción de esas a las que se recurre, y que hay un abuso de esas garantías que en algún momento tiene que revisarse, pero no es el tiempo ahora. Yo creo que entrarán ya en orden, habrá una pausa, a lo mejor estos días. Yo no soy constitucionalista, ni siquiera abogada, para ver qué va a pasar hasta que se elijan los nuevos consejeros del 5 de febrero, y ahí veremos una nueva historia. Pero la Corte Constitucional también deja designado ya de manera temporal a una persona a cargo del Consejo de la Judicatura, que tiene que estar y tomar decisiones. En el país, en la mayoría de las instituciones, en los complejos judiciales, hay grandes problemas, inclusive físicos. En Guayaquil mismo se derrumban a veces los complejos judiciales por inundaciones y algo, y ni siquiera había dinero para eso. Entonces ha sido una situación muy delicada que le ha arrastrado al país a una ausencia de que la justicia funcione bien, porque ha sido también una pelea con la Corte Nacional, que mandó una terna, ha mandado de hecho 4 ternas, no ha podido calificar. O sea, eso no tiene nombre, no es posible. Se inventaban cualquier argumento, y la última terna, supuestamente sellada, oleada y sacramentada por el Pleno de la Corte de Justicia, ni siquiera esa pudieron escoger a una persona
persona. Entonces yo creo que ha actuado como tenía que actuar la Corte Constitucional. Y ya generó reacciones esta decisión. El presidente de la Judicatura dice que la acata y da un paso pues al costado para que asuma Álvaro Román, pero el presidente del Consejo de Participación también se pronunció, dijo que respeta esta decisión, pero que espera que con la misma vara sea medida la Asamblea Nacional. Bueno, esperemos que midan con la misma vara, pero dos personas, dos autoridades ya han acatado y saben porque no tienen otra y tienen que respetar obviamente en la Constitución de la República. La Corte Constitucional es el máximo organismo constitucional y entonces no les queda otra. Habría sido impresentable que no acaten una decisión de esa naturaleza. Creo que vamos a ver un nuevo comienzo, esperemos, y yo creo que la decisión hay que reconocerla como positiva. Ahora, Thalía, me gustaría pasar a otro tema, ¿no? Estas denuncias de corrupción que salpican al gobierno nacional. El presidente Guillermo Lasso, en entrevista este domingo con Milton Pérez, decía que responden a una retaliación por acciones que está tomando el mismo gobierno en temas como seguros, en el caso Ispol, entre otros. ¿Qué impresión le dejan a usted estas declaraciones del presidente Lasso? Bueno, finalmente pienso que hizo bien el presidente Lasso en, digamos, presentarse y rendirle cuentas a la ciudadanía. Él es un presidente elegido en las urnas y se debe al electorado. Creo que hay matices que poner allí porque habría sido bueno que ellos, el Ejecutivo hablo, Carondelet, tome la decisión de separarle al señor Luque. Y ahí hay un matiz también que hacer, Liz, porque el presidente hace un mes le dijo a Carlos Vera que el señor Luque había renunciado, a Milton Pérez le dijo que le pidieron la renuncia. Esas cosas dejan siembran dudas en el pueblo ecuatoriano y uno no sabe a qué atenerse. En todo caso, habría sido ejemplar que sea el gobierno cumpliendo la oferta del presidente Lasso en la campaña y también cuando asumió la presidencia y expidió entre los primeros decretos un código de ética que dijo que los funcionarios tenían que acatar y que él dijo les va a sacar del cargo si es que hay las sospechas de algún acto de corrupción. Ahora mismo sabemos todo lo que ha pasado ahí, inclusive el secretario anticorrupción que acaba de renunciar en su informe de 20 páginas, al que no creo que todo el mundo ha tenido acceso, aparentemente dice, yo tampoco he leído todo el informe, aparentemente deja entrever ya ciertas cosas que habían denunciado. Y mire, hay más allá de eso, el asambleísta Fernando Villavicencio ha dicho públicamente que él le dijo al presidente de la República que el señor Luque estaba en entredicho y estaba cometiendo actos indebidos. Ahí todas las empresas del Estado no pueden ser manejadas alegremente. El presidente también prometió que no va a estar ni familiares ni amigos, y él aparentemente ha sido un amigo. Pero de todas maneras, cuando se reconoce un error, hay la posibilidad de enmendar. Yo creo que estamos en ese momento y el país no puede soportar más estos actos de corrupción horribles, porque mientras la mayoría de los ecuatorianos no tienen siquiera posibilidades de un trabajo y están migrando por miles, caminando inclusive hacia Estados Unidos, exponiendo su vida, aquí hay gerentes de empresas que ganan unas fortunas y se reparten los bienes del Estado. Eso es imposible. Así es que si el presidente tomó esa decisión ha hecho bien, pero tiene que cumplir a cabalidad y ojalá también le traigan, como él dijo, que le van a traer del exterior al señor Luque. Ahora, bueno, ha dicho que se investigue lo que se tenga que investigar, ¿no? Y la Asamblea, pues, ha creado una comisión ad hoc precisamente para investigar estas denuncias de corrupción, pero el presidente Lasso decía que esa es una comisión que lo que intenta es desestabilizar la democracia. ¿Habría ese fin, tal y como él lo menciona, por parte del legislativo, Thalía? Bueno, el presidente tiene que estar muy bien informado, pero lo que yo sí coincido con el presidente es que en la Asamblea lo único que intentan es desestabilizar al poder. Y realmente eso es como un nido de conspiradores a veces. Es dramático, me duele decir, porque son inclusive personas elegidas en las urnas, pero no dan visos de que se serenen y que gobiernen y que legislen y que hagan las leyes que el Ecuador necesita. Y había la Comisión de Fiscalización, inclusive hubo la Comisión de Justicia a la que fueron a dar alguna información, por cierto, nada contundente, que sembraron más dudas cuando fue el secretario de la Administración. Fue realmente, a mí me conmovió porque tenían que haber ido y desmentido todo lo que estaban diciendo, pero no hicieron eso. Creo que la comisión esta todavía no se instala siquiera, Liz.
Ya estamos a varios días de la designación, es simplemente el afán de hacer politiquería. Y la Asamblea tendría también que ya a un momento dado serenarse. Estamos frente a unas elecciones en las que el pueblo ecuatoriano tiene que superar todos estos vaivenes políticos y tomar decisiones contundentes, porque dentro de poco tiempo, cuando cumpla su periodo, el presidente Lasso se va, pero lo que decidamos, por ejemplo, con la consulta popular, nos queda a todos los ecuatorianos y es nuestra responsabilidad. Bueno, finalmente esta comisión ha dicho que se reunirá mañana, ¿no? Y ahora que usted toca el tema de la consulta popular, ¿cómo todo esto que por lo que atraviesa el gobierno, ¿no? Estas denuncias de corrupción pudiera de alguna manera también afectar a esa consulta donde ellos esperan un respaldo del sí a las 8 preguntas? Todos los acontecimientos políticos afectan la emocionalidad de la gente, pero en este caso yo sí creo que los ecuatorianos tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Esta no es una consulta de Lasso, la planteó el presidente Lasso, pero no es de él. Por ejemplo, el tema de la extradición. Cualquier gobernante que llegue va a tener una herramienta, no para solucionar el problema del narcotráfico que no se ha solucionado en ninguna parte del mundo. Ahora mismo México tiene un problema enorme con un exfuncionario, altísimo funcionario, un secretario, que son para nosotros son los ministros, dando cuentas de cómo penetrar el narcotráfico en los más altos niveles de poder, de varios poderes, en varias administraciones. Esa pregunta, por ejemplo, el pueblo ecuatoriano tiene que responder que sí, como la mayoría que discierna a la gente, pero por ejemplo, cuando hay los actos terribles de sicariato en los barrios populares de Guayaquil, que le digan pues los políticos que dicen que no, cómo solucionamos, cómo evitamos que siga habiendo y expandiéndose el narcotráfico y la criminalidad. La extradición no es la solución, pero es la mejor herramienta posible que tenemos en este momento para poder siquiera ponerles el cuco, como se dice normalmente, de que se les va a mandar a Estados Unidos, donde no van a salir de las cárceles ni manejar por teléfono a sus compinches afuera. Entonces, yo creo que los ecuatorianos tenemos que ser muy responsables, leer la Constitución, por ejemplo, en el tema de la fiscal. Hay que reforzar el trabajo de la Fiscalía, y ahí en la pregunta 2 da esa posibilidad. Todos nos quejamos de la Asamblea, rebuscamos el número de asambleístas. Entonces yo sí creo que los ecuatorianos son lo suficientemente inteligentes como para saber que una cosa son los errores del gobierno, los errores de la Asamblea, los errores de los políticos, y otro nuestro destino, y para ese destino tenemos una herramienta interesante que es la consulta popular. Habrá que ver cuál es el pronunciamiento de los ecuatorianos ese 5 de febrero. Lo que sí, Talía, es que ya comienzan a haber también ciertas denuncias por el manejo dentro de la campaña electoral. Un grupo de candidatos al Consejo de Participación denunciando el activismo político que hacen en torno a un movimiento, a un partido político, y el Consejo Nacional Electoral, dicen ellos, sin hacer nada. Sí, lo del Consejo Nacional Electoral es insufrible. Muchas veces hemos visto a los niveles en que ha llegado también una organización que por lo menos ahora no hay pugnas internas, pero no están cumpliendo su trabajo. No puede salir alguien con una sonrisa a decir que no tiene nada que hacer frente a denuncias de candidatos que estarían involucrados en el narcotráfico. El Consejo Nacional Electoral, este momento que estamos en periodo electoral, es la máxima autoridad en el país y puede tomar decisiones. Si no le toman decisiones es porque son exigentes o porque simplemente quieren esquivar el bulto, como se dice comúnmente. Muchísimas gracias, Talía, por habernos acompañado esta mañana con su análisis aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Liz.